Hola, mi nombre es Salida García. Actualmente curso sexto cuatrimestre la carrera de Arquitectura en la Universidad de Vizcaya de las Américas y a continuación doy presentación y resumen como temario de las tareas entregadas en el transcurso de este segundo parcial de la materia de Administración de Obras impartida por el arquitecto Juan Luis Cruz Guillén. En este apartado, como índice, se muestra el número de tareas con su respectivo tema y el número de hoja en el que se dará la pequeña explicación y resumen de tal. Como introducción a este temario, se fue realizando la habitual, una investigación conforme a temas de administración de obras, y en esta ocasión fue sobre vigencias y sanciones, en específico sobre vigencias en contratos de obras, las cuales se referencian directamente con la Ley de Obras Públicas. Continuando con la línea, se realizaron investigaciones sobre las sanciones en contratos de obra, sobre dependencias federales, estatales y municipales, las cuales infieren directamente en la construcción pública y privada. En esta tarea número 7, con el tema de Ley de Obras Públicas, se hizo la investigación con el subtema de vigencias, en donde se incluyó lo que es la Ley de Obras Públicas y su importancia. Y bueno, la Ley de Obra Pública engloba al conjunto de acciones, proyectos, construcción y equipamiento que se realiza con recursos públicos o bien de los ciudadanos dados en impuestos para mantener y ampliar la infraestructura de un municipio, en provecho de todos los habitantes que residen en su territorio. Comprende aquellos trabajos ejecutados con recursos públicos que tienen por objeto crear, construir, instalar, ampliar, adecuar, adaptar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, demoler bienes inmuebles que conforman el patrimonio federal, estatal y municipal, así como de diversas dependencias o entidades que ejercen el gasto público. La importancia que tiene se basa en el objeto de regular las acciones relativas a la planeación, la programación, presupuestación, gasto y ejecución de las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. El hacer de los ingresos un uso adecuado con finalidad de remuneración pública satisface y crea un ambiente de conformidad para los ciudadanos que pagan impuestos y requieren de tales obras públicas. La ley está estructurada en 6 títulos relativos a disposiciones generales de la planeación y programación y presupuestación de los procedimientos y contratos, de la información, verificación y control, de las infracciones y sanciones y del procedimiento de la inconformidad y de la conciliación. A lo largo y ancho de la nueva ley se contempla un esquema normativo que permitirá establecer congruencia y uniformidad en las diversas fases relativas a la planeación y programación, presupuestación, conservación, demolición y control de supervisión de las obras públicas sin que ello implique limitación a las funciones y atribuciones de las dependencias, entidades y ayuntamientos que deben sujetarse a las disposiciones de la ley. Estas obras se financian mediante esta ley con fondos públicos recaudados mediante los impuestos y tributos y no tienen afán o fin de lucro, es decir, su objetivo primordial no es generar ganancias financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad. Al ser un país conformado por estados soberanos, en cada uno de ellos existe un reglamento de construcción adecuado a las condiciones geográficas, orográficas, climáticas y entre otras de la región. En estos documentos se describen las reglas o reglamentos para construir una casa en México, lo que se debe y no se debe realizar para una edificación. De este modo, por ejemplo, las unidades de medición oficiales, las restricciones del uso de suelo, el uso y limitaciones de la vía pública, las consideraciones generales de las condicionantes de diseño, como las distancias entre edificios, entre y con vías públicas, las alturas, proporciones urbanas, espacios con que deben contar cada tipo de edificación y clasificación de las edificaciones con base en la actividad preponderante llevada a cabo y las instalaciones requeridas, como el uso habitacional, unifamiliar, multifamiliar o mixto, de equipamiento, que son servicios, comercio, educación y cultura, de industria, entre otros, y con base en el uso del espacio se define una superficie mínima y condiciones mínimas de infraestructura. Y complementando a los reglamentos de construcción estatales en México, existen otros
documentos para ampliar la información técnica de cada tipo de construcción, que son las normas técnicas complementarias de edificación, los reglamentos estatal y municipal de urbanización, los reglamentos de protección al ambiente, planes de desarrollo estatales y municipales, reglamentos de fraccionamientos municipales, leyes y reglamentos de vivienda. Y en Ensenada, Baja California, las leyes que aplican es el Reglamento de Construcción de Baja California, Ley de Edificaciones de Baja California, Reglamento de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Baja California, el Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja California. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de la presente ley corresponde al Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos. En el ámbito de sus respectivas competencias, los ayuntamientos expiden sus reglamentos de construcciones con apego a las disposiciones de la ley o aplican superioridad al reglamento estatal que expide el efecto de ejecución del Estado. De este modo, el contrato de obra pública es un acuerdo de voluntades por medio del cual la administración federal, local o municipal, por conducto de sus dependencias, ordena a un particular de la construcción a la reparación de una obra pública, la cual deberá constar por escrito con las siguientes características: ante las vigencias públicas o privadas de tales contratos, consentimiento, que es el elemento volitivo, el querer interno o la voluntad manifestada bajo el consentimiento de que produce efectos en derecho. El objeto u objetivo, que puede ser objeto de contratos donde todas las cosas que no estén fuera del comercio de los hombres, aun las cosas futuras, pueden ser igualmente objeto de contrato. Todos los servicios que no sean contrarios a las leyes, a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. En la causa, este es el motivo determinante que lleva a las partes a celebrar el contrato. Un contrato no tiene causa cuando las manifestaciones de voluntad no se corresponden con la función social que se debe cumplir, y tampoco cuando se simula o se finge una causa. Y de formación del contrato, donde se trata de analizar aquellos actos, las causas, hechos, requisitos y formas que instantáneamente o sucesivamente han de influir para la perfección y cumplir el contrato. De acuerdo a acuerdos de voluntades, se necesita que la manifestación inequívoca de la voluntad de las partes que conforman el acto jurídico, así como las partes contratantes expresan su voluntad en el momento que se forma el contrato y se denomina entre presentes. Y la oferta de aceptación es una manifestación unilateral de voluntad dirigida a otro. La oferta es obligatoria, es decir, una vez emitida, el proponente no puede modificarla en el momento de la aceptación del sujeto interesado. Y la aceptación de la oferta debe ser explícita, de modo que el otro contrato debe mostrar su consentimiento expreso o tácito, de manera que indique su inequívoca intención de aceptar la oferta, adquiriéndose de las condiciones del oferente o del ofertante. En cuanto a la tarea número 8, con el subtema de sanciones, y de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con la misma, en el título séptimo de las infracciones y sanciones menciona que los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley serán sancionados por la Contraloría con una multa equivalente a la cantidad de 50,000 veces el salario mínimo general, elevado al mes en la fecha de la infracción, además de inhabilitar temporalmente la participación en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley o licitante o contratista. La Contraloría impondrá las sanciones a medida que de haber considerado como lo es la gravedad de daños, las condiciones, perjuicios y caracteres de omisión constitutiva. Por lo tanto, el no tomar en cuenta las normas de esta ley trae consigo estas sanciones o multas, dependiendo qué tan grave sea el caso. Las controversias se pueden originar por diversos motivos, como lo es la entrega de información incompleta o atrasada, atrasos en la entrega de información y obras de parte del contratista, atrasos en expropiaciones, diferencia de interpretación de cláusulas,
contractuales, aplicación de multas, pago de indemnizaciones y otras que se definen en los documentos contractuales entre las partes, y es que lamentablemente las obras públicas son altamente proclives a complicaciones y a litigiosidad, tanto por la multiplicidad de actores que participan como de eventos imprevistos que suceden y que no resultan fáciles de resolver mediante soluciones simples. En cuanto a las características de las sanciones en contratos de obras públicas, los proyectos ejecutivos, que son la base para ejecutar una obra pública, tienen dos orígenes por disposición que expresa la ley, que son retenciones, un monto aplicado al contratista por cada día de retraso en su programa de ejecución, mismo que será devuelto al contratista cuando éste se ponga al corriente del atraso en el programa de ejecución. Las retenciones y sanciones, las cuales son recursos económicos cuyo monto se calcula conforme al porcentaje pactado en el contrato, y ese monto se aplica como un descuento o deductiva al monto de lo que el contratista cobre en sus estimaciones. Si el contrato es terminado anticipadamente y por casos fortuitos o de fuerza mayor, no existe responsabilidad para ninguna de las dos partes, y en consecuencia no es aplicable ninguna pena convencional a la contratista, ni tampoco es procedente al pago de gastos financieros por parte de la contratante. Aún en el supuesto de que la contratista se encuentre atrasada en la ejecución o el suministro de materiales cuando el contrato se termine anticipadamente, porque precisamente la ley es clara sin señalar que la contratista solo será sancionada cuando al finalizar el plazo de ejecución tenga atrasos y en la ejecución de la obra por causas imputables a la mayor o misma, entonces debe ser aplicada la pena convencional pactada. Y en los contratos de obra privada, las sanciones convencionales están pactadas generalmente en el contrato, y lo que de ahí se establezca será la voluntad de las partes. No existe una disposición legal que regule este tema en la legislación civil o mercantil. Por tal razón, las partes deben ser muy cuidadosas de revisar lo que están pactando de penalizaciones. Esta tarea 9 está desarrollada con el tema de dependencias federales. Y primeramente, dándole definición a lo que es la Administración Pública Federal, se refiere al conjunto de ministerios o despachos conocido en el país como gabinete presidencial, que son dependencias federales, los organismos descentralizados y empresas paraestatales que integran un grupo de colaboradores que asisten para el desarrollo de sus atribuciones y funciones al presidente de México, las cuales están divididas y conformadas de la siguiente manera: la Secretaría de Gobernación, en sus siglas SEGOV; Secretaría de Relaciones Exteriores, CRE; Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA; la Secretaría de Marina, SEMAR; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, CHSP; Secretaría de Desarrollo Social, CEDESOL; Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT; la Secretaría de Energía, CENER; Secretaría de Economía, SE; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT; la Secretaría de Salud, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y la administración privada se distingue en el desarrollo socioeconómico de un país, por lo cual podemos decir que es la que se especializa en desarrollar por medio de utilidades dadas por particulares de la misma producción de bienes o servicios, dando como resultado un beneficio para su organismo. Una empresa privada o corporación cerrada es una empresa dedicada a los negocios cuyos dueños pueden ser organizacionales, no gubernamentales, o que está conformada por un relativo número de dueños que no comercian públicamente en las acciones de las bolsas. Sus dueños pueden ser personas jurídicas y también personas físicas. En otras palabras, este tipo de administración se da en una empresa privada y no en una del Estado. La administración privada es la entidad con fines lucrativos, la cual tiene ingresos gracias al giro de dicha entidad,
y consta de prestar un servicio o realizar una producción para la comunidad, pero de manera indirecta. Como esta entidad consta de la toma de decisiones propias sin la intervención del gobierno, como en la administración pública, por ejemplo, un hospital privado, la compañía Telcel, Telmex, Electra, etcétera. Los tipos de empresa federal privada son y se conforman de la siguiente manera. La empresa unipersonal, en esta propiedad es un negocio de una sola persona. El propietario puede operar en su propio o puede emplear a otros. El dueño del negocio tiene la responsabilidad total, personal y limitada de las deudas contraídas por la empresa. De asociación. Una asociación es una forma de negocio en la que dos o más personas trabajan para el objetivo común de hacer ganancias. De corporación, donde una sociedad anónima es una responsabilidad limitada con fines de lucro o entidad. La responsabilidad ilimitada, que tiene una personalidad jurídica distinta de sus miembros. Y de este modo la intervención o inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos por parte del gobierno federal, los estados y demarcaciones territoriales del Distrito Federal para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que atiende, representada en obras, infraestructuras, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivos en la creación y desarrollo de empresas, dando promoción a actividades comerciales, generación de empleos, protección de derechos fundamentales y mejoramiento de la vida o calidad de vida en general de las personas de una entidad. La inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y procedimientos que definen lo que es viable y lo que está prohibido. Los responsables y montos autorizados están en actividades permitidas y requisitos que deben cumplir. Y por lo tanto, el Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico que mide el comportamiento general y del tamaño de la economía de un país, o bien es la suma de los valores del mercado de todos los servicios y bienes finales producidos para los recursos. En eso se engloba el trabajo y capital de la economía que reside en un país. Las palabras claves son finalidad son final y producidos, y al referirse a bienes finales significa que son los que se producen para consumo final y no intermedios para el uso de otro bien final. La idea es captar el valor agregado en cada etapa de la producción, así evitar una doble contabilidad. Suele usarse como indicador del estado de salud general de la economía. En términos amplios, cuando el PIB real aumenta, la economía está funcionando bien. Y cuando ese aumento es fuerte, hay probabilidades de que las empresas contraten más trabajadores y la gente tenga más dinero para gastar. La Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas es de orden público y tiene por objeto reglamentar las aplicaciones del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como los servicios relacionados con las mismas, incluyendo el de la construcción. Y bien, la auditoría en la obra pública es aplicada a todo tipo de construcciones, trátese de carreteras, aeropuertos, centrales termoeléctricas, hospitales, viviendas, presas, urbanizaciones, escuelas, complejos turísticos y entre otros. En cuanto a la fiscalización a las obras y servicios públicos, esto forma parte importante en las acciones de programas, proyectos y rubros de gastos de inversión, y además hace necesario revisar que la celebración de contratos para la ejecución de las obras y adquisición de bienes se hayan hecho con apego a las disposiciones legales aplicadas, así como verificar su cumplimiento. Y de este modo, una auditoría y fiscalización se puede decir que es una revisión exacta de una obra pública en donde ven lo que son los detalles, procedimientos, reglamentos para llevar a cabo dicha obra. Actualmente las aportaciones federales se integran por 7 fondos de aportaciones que buscan los siguientes objetivos. El objetivo del Fondo de Aportación para la Educación Básica y Normal es garantizar el acceso generalizado a la educación básica. Tenemos también el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
y es apoyar el fortalecimiento y consolidación de los servicios de salud en los estados, así como pagar servicios personales del personal médico y el mantenimiento y construcción de infraestructuras médicas. Tenemos el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, que tiene como objetivo incrementar la infraestructura social, que es agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, electrificación, infraestructuras básicas de salud y educativas. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, que tiene como objetivo contribuir en el saneamiento financiero de las haciendas municipales y apoyar las acciones en materia de seguridad pública. El Fondo de Aportaciones Múltiples asigna recursos para la construcción, equipamiento y conservación de espacios educativos de educación básica y superior, así como programas alimentarios y de asistencia social a comunidades o entidades federativas. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del distrito tiene como objetivo crear recursos humanos e infraestructura física para la función de seguridad pública. Tenemos el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, FAETA, constituido por la transferencia de la prestación de los servicios educativos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, INEA, previo convenio de colaboración entre el gobierno federal y las entidades federativas. Se divide en el Fondo de Educación Tecnológica, FAETA, y el Fondo de INEA. Y en cuanto a las dependencias que hacen obra pública y conforman a la federación, está la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que es el órgano encargado de realizar las construcciones de carreteras en zonas federales, como lo son puentes y demás obras suplementarias que sean del ámbito federal y del estatal. Está la Secretaría de Desarrollo Territorial, SIDUR, hacen obra dentro del estado, el municipio, como carreteras estatales. Pueden construir en universidades, pueden construir de todo tipo de infraestructuras, pero solamente en el estado que conforma la entidad. Conagua, que también es federal y se encarga de obra hidráulica a nivel nacional. Y API, que es una agencia portuaria integral, donde hacen obra en todos los puertos del país y se regulan mediante la Ley de Obras Federales, donde contratan empresas dentro de los puertos para hacer obra. Y finalmente, las obras públicas realizadas en los últimos 5 años por dependencias federales en Ensenada ha sido la Plaza Benito Juárez, el Parque Revolución, las canchas de Libramiento 89, el libramiento del Cañón de Doña Petra, que hay un puente con conexión a San Antonio de las Minas, la conexión Boulevard Certuche, y finalmente esto es remolcado sobre la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, que promueve y coordina las entidades públicas y privadas, dando ejecución a acciones de infraestructura de calidad, equipamiento y suelo urbano para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Baja California. En tema de la tarea número 10, como dependencias estatales, y en definición y contexto a la administración pública estatal, está dividida en administración pública central y paraestatal del Estado. Su dirección y conducción está a cargo del gobernador constitucional del Estado, y las dependencias de la administración pública estatal tienen la obligación de promover, respetar y proteger los derechos humanos, haciéndolos garantizar con la inclusión social y la igualdad de género, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos del artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las dependencias que conforman tal entidad son las siguientes: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Trabajo, Secretaría de Desarrollo Económico y Turístico, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Secretaría de Obra Pública e Infraestructura. Hay una Contraloría Interna que audita y revisa los procedimientos y formas de contratación, que es la Oficialía Mayor, en coordinación con SPF y la DCG,
que establecen las normas y políticas y procedimientos para contratar y adquirir los recursos humanos y materiales necesarios para la ejecución eficaz y eficiente de planes, programas y proyectos estatales. Además de que estas entidades y dependencias proponen la adquisición de bienes y servicios y la contratación de las obras públicas a los cuerpos colegiados correspondientes conforme al marco legal vigente. Y de este modo los órganos estatales están ocupados por una o varias personas, las cuales con sus titulares vinculan con sus actos al Estado en la medida en que despliegan actividad oficial dentro de los límites de su competencia que las leyes asignan a un órgano estatal y en razón de las cuales los actos efectuados por este son imputables al Estado. Y los fondos que estas dependencias manejan son los siguientes: el Fondo Nacional de Infraestructura, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura y entre otros. Las dependencias y entidades ejecutoras es la Secretaría de Desarrollo Social, de Infraestructura y Obras Públicas, Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y de Seguridad Pública, de Educación y de Salud. Y para finalizar esta investigación se hizo mención de algunas de las obras públicas estatales que se han realizado en los últimos 5 años en Ensenada, tales son las siguientes: la ampliación de Boulevard Reforma, Chapultepec-Maniadero, la construcción de la carretera Ensenada, El Chinero y el tramo Ensenada-Ojos Negros, la construcción del eje Esmeralda, tramo Avenida Estado 39, calle Delante, la modernización de la carretera Maniadero-La Bufadora, así como la construcción del segundo cuerpo vial en el Boulevard Encinos y el edificio Nuevo Sistema de Justicia Alternativa en Ensenada, California, y finalmente el puente inferior vehicular ubicado en la autopista escénica Tijuana-Ensenada, en el kilómetro 33. Esta tarea número 11 está desarrollada con el tema dependencias municipales y principalmente la dependencia municipal es la organización administrativa dependiente del presidente municipal, a través de la cual el ayuntamiento proporciona los servicios públicos y ejerce las demás atribuciones ejecutivas de su competencia. La administración municipal se formaliza mediante diversos medios jurídicos y administrativos, por lo cual es imprescindible que su diseño y distribución de funciones entre sus diferentes áreas quede perfectamente establecida con su organigrama general. Se realizan los trabajos de obra pública más importantes en el gobierno municipal y estos bajo licitaciones públicas en donde se invita a participar a las empresas constructoras y de servicios relacionados previamente registrados dentro del patrón de contratistas para asegurar el manejo y calidad de obras municipales. La administración que conforma esta dependencia son las siguientes: administración centralizada para municipal, en la que están las dependencias pues más encaradas de estas operaciones, que es Copladem, Tesorería, la Dirección de Desarrollo Social, la Dirección de Servicios Públicos e Infraestructura, que es la dependencia ejecutora mediante la cual se lleva a cabo la ejecución de obras aprobadas por el ayuntamiento con recursos del FIS, la Sindicatura Municipal, Contraloría, que es el conjunto de participación ciudadana orientada a la vigilancia, control y evaluación por parte de personas y organizaciones de la sociedad civil sobre el desempeño de las dependencias y entidades establecidas por el presente manual y en la aplicación de obras y acciones provenientes del FIS. Y para la implementación de estos proyectos de asociación pública-privada se constituye el Comité Municipal de Proyectos de Asociación Público-Privadas como un órgano colegiado e interinstitucional de análisis, opinión y decisión con el propósito de auxiliar a los procedimientos de autorización de proyectos de asociación pública-privada que realiza el ayuntamiento de alguna de sus entidades. Y bueno, determinado que el Consejo de Desarrollo Social Municipal es un organismo vinculado de la infraestructura de participación del COPLADEM. Este consejo tiene la función de orientar la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal de Construcción y los fondos derivados de la Ley de Ingresos de la Federación de Presupuesto de Ingresos son los siguientes, que se destinan a los gobiernos municipales.
Está el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, que es una de las fuentes principales de ingreso para el municipio, que son los recursos transferidos del ramo 33. Con ellos se privilegia la descentralización del gasto, con el cual se cubren diversas necesidades generales vinculadas en este caso a la infraestructura social. La aportación que integra el ramo 33 son recursos de naturaleza federal que anualmente se destinan para entidades federativas y a los municipios con el fin de coadyuvar a su fortalecimiento. Tenemos también el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones, FORTAMUM, el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FISM, que es una de las principales fuentes de financiamiento para la denotación o dotación de infraestructura y servicios básicos en los rubros ya mencionados que benefician a la población en pobreza, en los municipios rurales y semiurbanos, que son la mayoría en los países. Este fondo es la principal vía para la financiación de obra pública. Y bueno, las obras públicas realizadas en los últimos 5 años para dependencias municipales en Ensenada son los siguientes, que es la pavimentación en calle Fresno, la colonia del Ciprés, la pavimentación de la colonia Bronce, la pavimentación de la avenida Luis Ángel de la Guarda, la pavimentación en calle Isla Todos Santos, la barda perimetral en la escuela primaria Retzamen. Y realmente todas estas obras públicas han sido realizadas con fondos del ramo 33, en las que se han utilizado los recursos de los ciudadanos de una manera responsable y efectuada en nuevas obras que benefician a la ciudad. En el tema de generadores de obras, solo se hizo un pequeño resumen de lo antes visto en cuatrimestres pasados, el cual ayudó a adquirir o readquirir la capacidad para hacer ciertos cálculos que conforme a los conceptos adquiridos por el docente realizamos, pero cabe mencionar que esto nos ayudó a realizar un documento en el que nos basamos en un proyecto ejecutivo integral para obtener un catálogo de conceptos y en el que se calcularon volúmenes de obra y materiales para realizar una tipo presupuestación base para una ejecución de proyectos con pues alcances como de conceptos general, el tramo, el ejes, unidades, cantidades y todo esto visualizándolo en croquis o un plano de localización y así sacamos un total de número a calcular para la elaboración del presupuesto. En conclusión de estos temas vistos en este segundo parcial, gracias a la Ley de Obras Públicas, los ciudadanos de un municipio, país o localidad obtienen beneficios no contemplados mediante su responsabilidad al hacer pago de sus impuestos. Por lo tanto, esta ley hace valer los fondos para implementarlos en obras públicas y que sean vigilados para actividades que lleguen a cumplirse y determinar dichas actividades con un presupuesto y tiempo que sea propuesto, además de que toda obra debe regirse o ejecutarse con licencias y permisos de obra, para que de este modo se abstengan de las multas y demás sanciones que la ley impone por el incumplimiento. En cuanto a lo de las dependencias federales, estas conforman un conjunto de instituciones y organizaciones de carácter público que disponen de la misión de administración y gestión del Estado, y algunos públicos básicamente podríamos decir que a estas dependencias públicos federales les compete todo aquello que implique el orden público. Por lo tanto, integramos aquí el Producto Interno Bruto, que es el indicador macroeconómico que mide la importancia general y del tamaño de la economía de un país, y en esta ocasión la de México, la cual tiene diferentes valores en la infraestructura y construcción de obras. Y asimismo, una auditoría y fiscalización se puede decir que es una revisión exacta de una obra pública en donde ven lo que son los detalles, procedimientos, reglamentos para llevar a cabo dicha obra. Y bueno, la dependencia estatal busca crear las condiciones necesarias para fomentar y favorecer a un crecimiento de desarrollo económico y sustentar un desarrollo social, en donde el bienestar y desarrollo de infraestructuras y obras públicas beneficie a la sociedad de un Estado, el cual se rija y adecue a las
entidades y administraciones que conforman tales dependencias, realizando estas obras mediante y con los fondos que apoyan a los desarrollos de infraestructura, tales se han mencionado anteriormente, y que la Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas ejecutan para la mejora de las ciudades, impulsando un fortalecimiento de la capacidad de gestión y ejecución de proyectos para el beneficio de la ciudadanía. Tales han sido los ejemplos de nuestras nuevas vías de carretera y pavimentación en el estado de Baja California y municipio de Ensenada, y como mencionados, estos han mejorado las trayectorias y acortan tiempos que favorecen a los habitantes de cada zona en particular.